Saludos jóvenes, muy bienvenidos una vez más. En esta oportunidad les voy a socializar la guía de aprendizaje de la semana número 15, Ciencia, Salud y Medio Ambiente, octavo grado. Unidad 6, compuestos orgánicos e inorgánicos. Contenido, escala de potencial de hidrógeno, pH. Recuerden siempre ir elaborando ese breve resumen que debes saber. Introducción. Los ácidos y las bases son dos tipos de compuestos químicos que presentan características opuestas. Seguro que te resulta familiar el sabor agrio del vinagre o de los limones, así como el de otras frutas cítricas. Esto se debe a que contiene ácidos que les confieren ciertas propiedades. Las bases, por el contrario, presentan sabor amargo. A lo mejor te ha tocado probar el jabón de forma accidental. De ser así, habrás notado que los jabones tienen sabor amargo. El pH, potencial de hidrógeno, es la medida de acidez o alcalinidad de una sustancia. En su definición matemática es el logaritmo negativo de la concentración de iones del átomo de hidrógeno, H. Ahí tenemos el símbolo del hidrógeno, presentes en una disolución. Los valores del pH, que es el potencial de hidrógeno, pueden variar entre 0 a 14, siendo ácidas las soluciones con el potencial de hidrógeno menores que 7. Entonces las que son menores de 7, básicamente son ácidas. Y las básicas son las soluciones con pH, que es el potencial de hidrógeno mayores que 7. Vamos a ver la figura número 1. El agua pura presenta un pH neutro. Y ahí lo podemos visualizar en la figura número 1. El agua, digamos, que se encuentra en el número 7. Y luego ahí tenemos la escala del 0 al 14. Básicamente, pues la base, o sí, el pH alcalino es la base. Y el pH, digamos, ácido, podemos decir que son las soluciones con los elementos, digamos, un poco más fuertes. Número 3. Características de ácidos y bases. Los ácidos son moléculas que contienen átomos de hidrógeno y cuando están en disolución se disocian liberando iones de hidrógeno. Los ácidos presentan estas características. Y las características son sabor agrio, altamente corrosivos, cambian el papel tornasol a rojo, neutralizan las bases, corroen los metales, liberan hidrógeno gaseoso cuando reaccionan con algunos metales. Liberan CO2, que es el dióxido de carbono, cuando reaccionan con carbonatos y bicarbonato. Las bases son moléculas formadas por la combinación de uno o más metales alcalinos con un ion fuertemente básico como el hidroxilo. Las características de las bases son sabor amargo, disuelven las grasas, son resbalosas o viscosas al contacto. Combinan el papel tornasol a azul y neutralizan los ácidos. Bueno, entonces ahí están las bases. La presencia de los ácidos y las bases en nuestra vida es abundante. Por ejemplo, hay ácidos suaves que manejamos a diario como el ácido acético, que es el vinagre. Y ahí tenemos otros elementos más, ahí como por ejemplo aspirina, vitamina C, etcétera, etcétera. En cuanto a las bases, el bicarbonato de sodio es empleado para hornear y contra la acidez estomacal, así como para elaborar desodorantes. Otras bases de uso común son el carbonato de sodio, que es el detergente, y el hipoclorito de sodio, que es el cloro para limpiar. Numeral 4. Métodos para medir el pH, que es el potencial de hidrógeno. Para determinar si una sustancia es ácida, básica o neutra, existen diferentes métodos, entre ellos indicadores ácido-base, papel pH y pH metro. Además, existen indicadores naturales para identificar y clasificar sustancias. Por ejemplo, un colorante orgánico puede cambiar de tono a si está en presencia de un ácido o de una base. Y ahí pues voy a leer algunos de los más importantes. Entre los indicadores del potencial de hidrógeno están: el papel tornasol se vuelve rojo en presencia de sustancias ácidas y azul en presencia de sustancias básicas. Ahí vamos a ver un repollo morado más adelante. Luego tenemos ahí, por ejemplo, el papel pH, que es el que se muestra, ¿verdad? Una medida más certera.
ya que muestra los diferentes colores que pueden presentar la sustancia. El repollo morado y las flores de Jamaica y de clavel son sustancias que presentan pigmentos naturales, los cuales combinan a un tono rosado al estar en un medio ácido y verde en uno básico. En el campo ambiental y en el agropecuario, el pH, que es el potencial de hidrógeno, indica la calidad de las aguas. La medida de este determina si hay contaminación. También, al conocer el pH del agua, se proporciona una idea de las condiciones geológicas locales y de las actividades que se realizan alrededor de este. Asimismo, en diferentes procesos industriales, como en el teñido de textiles, conocer y controlar el nivel del pH de las sustancias que se utilicen asegurarán el éxito del proceso. Numeral 5, cálculo del potencial de hidrógeno, pH. De acuerdo con las concentraciones de equilibrio de hidrógeno y de oxígeno e hidrógeno en agua, la siguiente revelación o relación es verdadera para cualquier solución acuosa a 25 grados Celsius. Ahí tenemos pH, que es el potencial de hidrógeno más básicamente el pOH, que es como lo que contiene la sustancia, va a ser igual a 14. Entonces aquí para ver un ejemplo necesitamos visualizar, por ejemplo, la figura número 6, que es la escala del pOH, versus la escala del pH, que es el potencial de hidrógeno. Mediante esta relación podemos saber el pH de una solución. Ahí, por ejemplo, se le va a restar el pH de esa solución a 14, que es digamos, el total, el mayor número, digamos, en la escala que tenemos, la figura número 6. Si, por ejemplo, una solución, digamos, que tiene un pOH de 3, entonces a 14 le vamos a quitar 3, nos va a dar como resultado 11, y es la solución, digamos, básicamente sabemos que se trata de una base. ¿Por qué? Porque el 11 se ubica en la parte azul y esto es una base. Y pues una vez que se ha elaborado, digamos, ese pequeño resumen, y ha dibujado, recortado o pegado también algunas figuras y las ha dejado plasmadas ahí en la libreta de apuntes como una referencia, entonces pasamos al punteprueba. Dice, responde entre qué valores varía el potencial de hidrógeno, pues ahí entre 0 y 14. Básicamente podríamos decir nosotros, tomando como referencia esta figura, la figura número 6, varía del 0 al 14. El 0 pues es el punto de referencia y el límite máximo sería 14. En la número 2 dice que sustancia permanece incolora en soluciones ácidas, pero se torna rosada en presencia de bases, y lo leímos anteriormente, dice fenolftaleína. Y en la número 3 dice que sustancias combinan o cambian el papel tornasol a azul, pues son las sustancias básicas. Luego viene la parte, digamos, un poco más compleja. Aquí tenemos ya la solución como respuesta sugerida. Y resuelve. Número 1, experimento con repollo morado. ¿Qué vas a necesitar? Si tenés el acceso, la viabilidad, la factibilidad de hacerlo, pues lo debes de hacer pues en casa. Vas a necesitar un repollo morado, 6 vasos transparentes, agua, lejía, limón, vinagre, jabón y bicarbonato. Y hay 6 pasos que se van a seguir. Primero, pues vas a cortar las hojas del repollo y las vas a poner a hervir en una olla con poca agua. Deja enfriar y escurre, reservando el líquido y despreciando las hojas que quedaron sin color. O sea, las hojas las vas a sacar. La número 3, el extracto obtenido del repollo servirá para identificar ácidos y bases. Coloca en los vasos transparentes una pequeña cantidad de ácido de extracto del repollo, el cual es morado y cambia de color dependiendo en qué medio se encuentre. Agrega a cada vaso de agua, pues vas a agregar agua, lejía, limón, vinagre, jabón, bicarbonato respectivamente. Luego vas a observar y vas a responder. Aquí dice resuelve. Responde a partir de las observaciones hechas durante el experimento. Vas a tomar nota en tu cuaderno de apuntes y dice, ¿por qué el repollo morado sirve como un indicador natural? Porque contiene un pigmento orgánico e hidrosoluble que le concede el color morado. Este colorante reacciona muy rápido con ácidos y bases. Por eso el agua cambia de color.
En la siguiente dice, ¿de qué color es o se torna la disolución del repollo morado al agregarle un ácido? ¿Y de qué color se torna al agregarle una base? Pues al combinar con ácido puede ponerse de color rojo brillante, pero si utilizamos un ácido fuerte, con rojo medio o morado rojizo. Y cuando reacciona con una base, se pone de color azul. Y la siguiente pregunta dice, ¿por qué? Al agregar lejía a la disolución del repollo morado, se vuelve amarilla. Bueno, porque la lejía es una sustancia ácida que en contacto con el jugo de repollo morado ocasiona un cambio en la coloración, ya que el jugo de repollo es un indicador de potencial de hidrógeno, que es el pH. Y en la número 3 dice ejercicio. Lidia se encuentra en el laboratorio porque tiene que averiguar si la solución presente en el vaso de precipitado es un ácido o una base. Su profesor le dijo que dicha muestra tiene el elemento de un pOH de 4, igual a 4. Calcula el valor del potencial de hidrógeno e indica qué tipo de solución es. Bueno, entonces ya vimos que el máximo es 14. A 14 le vamos a restar este 4 y vamos a tener un 10. Entonces ahí tenemos ya la primera respuesta. Tiene un pH de 10. ¿Y qué tipo de solución? Pues la solución es una base. Y la última dice, Diego y Sara discuten cuál es el valor del pH de la leche. Diego dice que es 6 y Sara dice que es 8. La maestra les dice que la leche tiene un pOH igual a 8. Indica o identifica cuál es el valor correcto del pH de la leche. Bueno, vamos a verificar entonces y vamos a decir que el máximo es 14 y a 14 le quitamos 8 es igual a 6. Entonces podemos dar como respuesta que es un 6, digamos, de pH. Entonces Diego básicamente tenía la razón en este caso. En este caso sí. Esta es la solución, la socialización de la guía que corresponde básicamente a la semana número 15 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, que corresponde a octavo grado. Espero que sea de mucha utilidad. Saludos y nos encontramos en la próxima.